qué pregunta, en cuál nos habíamos quedado. En la 889, dice Nicole. Mira qué tal. A ver, Nicole, muy bien, 889. Vamos a buscarlo. Vamos a confiar en ti, Nicole. Mira que usualmente no lo hacemos, pero bueno. Sí, profesor, en la 889 nos hemos quedado. Excelente, muchas gracias. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, mi memoria es uno de los más grandes defectos que tengo, ¿no? Mi memoria es pésima, pésima, pésima. Sí, lo siento, Nicole, lo siento, pero ya de ahora en adelante sí, tienes toda nuestra confianza absoluta y completa. Listo, 890. Dice, cuando Mendel cruzó guisantes en sus experimentos encontró que ciertos caracteres no se manifiestan en la primera generación. A estos caracteres los llamó, bueno, claro, esos que no se expresan, ¿cómo se les conocen? Recesivos. Ya está, muy bien. Pero mi pregunta es, ¿en realidad nunca se expresan los recesivos? ¿En realidad nunca se expresan los recesivos? Sí se expresan, pero en Mm, estado homocigoto. así es, esa es la única, ¿no? La única situación en la que se expresa un alelo recesivo, en condición homocigote. Perfecto, muy bien. Qué bueno que lo tengan claro así, ¿eh? Estamos de acuerdo. Listo, 891, dice 891. Es una proteína fibrosa, componente principal de la piel, pelo, plumas, tus cuernos, pezuñas y patas. ¡Qué fácil! Estamos hablando queratina, correcto. Queratina. Muy bien, queratina. ¿Listo? Así es, así es. No se olviden que la queratina es una proteína estructural muy importante, ¿ah? Es la que le da también consistencia, resistencia a nuestra epidermis, ¿ya? A nuestra epidermis. Vamos con la 892. Dice, los vertebrados, mal llamados animales de sangre fría, han recibido esta denominación debido a qué. A ver, aquí sería bueno recordar de pronto, ¿no? Algunos detalles por acá. Vamos a ir mencionando algunas cositas, porque estamos hablando de temperaturas y estas cosas. Miren, creo habérselo mencionado, si no, lo repito, ¿ya? Estos términos. Antes se llamaban animalitos de sangre fría, ¿no es cierto? Luego pasaron a llamarse poiquilotermos, ¿no? Poiquilotermos, y hoy los conocemos como ectotermos, ectotermos, ¿ya? Ectotermos. Por otro lado, teníamos los animalitos de sangre caliente, sangre caliente. Luego se los llamaron homeotermos, homeotermos, ¿ya? Y después se les conocen como, o mejor dicho, hoy en día los llamamos endotermos, endotermos. ¿Listo? Entonces, hablando de vertebrados, a ver, hablando de vertebrados, ¿no? Eh, ¿Quiénes son, hablando de los vertebrados, quiénes son ectotermos y quiénes son endotermos? A ver, díganme. Hablando de vertebrados solamente, ¿eh? ¿Hola? ¿Qué fue? ¿Desaparecieron? Ojo, ¿quiénes son ectotermos? A ver, yo pensé que lo tenían un poquito más claro, ¿ah? Reptiles. Ectotermos son. Dime, dime. Reptiles. Peces, anfibios, reptiles. Endotermos son aves
y nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Endotermo o miotermo, animal de sangre caliente, nos referimos a aquellos que generan, ojo, generan, regulan su propia temperatura. ¿De acuerdo? Generan, regulan su propia temperatura. Estos son los endo, ¿ya? En cambio, los ectotermos, los poiquilotermos, ¿no? O los animales de sangre fría, como les decían, son ¿Necesitan de aquellos su que ambiente? toman la temperatura del entorno. Así es. Por eso vas a ver que algunos de estos animalitos, cuando hay sol, salen a, literalmente, solearse, a calentarse. Es una de las cosas, es uno de los momentos, por ejemplo, que nosotros en fotografía ya sabemos. Empieza a solear en las mañanas, ¿de acuerdo? Es la hora en que definitivamente vamos a encontrar cocodrilos, tortugas, lagartijas, camaleones, etcétera, a solearse. Eso es típico, ¿ya? En las tardes también. Eso es ya característico. ¿Listo? Entonces, 892 sería la temperatura de su cuerpo es regulada por el medio. Casita, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sería esta de aquí. ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos. 893 dice, si usted pudiera viajar a través de la sangre de un ser humano, ¿en qué células se alojaría para no asfixiarse? ¿Y de qué tipo de células tendría que protegerse? A ver, dígame. ¿Las que tienen oxígeno? ¿Las que llevan el oxígeno? ¿Ya? ¿Quiénes son? Los eritrocitos. Ajá, hematíes, eritrocitos, ¿no? Glóbulos rojos. Perfecto. ¿Y de quién tendrías que protegerte? Como dice Matías y también Fátima, de los leucocitos. ¿Por qué? Porque esos señores son los que andan, ¿no? Los que están encargados de destruir cualquier agente extraño, cualquier elemento extraño que esté en nuestro organismo, no solo en la sangre, en nuestro organismo. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí viene lo interesante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, habría que estar en el eritrocito y cuidarnos de los leucocitos, o sea, glóbulos blancos, ¿cierto? Cuidarnos de los glóbulos blancos. A todo esto, ya que estamos hablando de glóbulos blancos, ¿cuáles son los principales fagocitadores en glóbulos blancos? Macrófagos. ¿Y quién más? La primera línea de defensa. Neutrófilos. Bien, Fátima. Bien. Así es. ¿Listo? Genial, sigamos. 894. Dice, si comparamos una bacteria, una levadura y un virus, observamos que, a ver un momentito, sin leer los enunciados, bacteria, levadura y virus. La bacteria es un procariota, ¿no? Un organismo unicelular, una levadura es un eucariota, es un hongo unicelular, y un virus no es un ser vivo, es simplemente una asociación supramolecular. Entonces, a ver, letra A. ¿El tamaño de la bacteria y del virus es bastante similar? No, el virus es bastante más pequeño. Los tres poseen pared, falso, el virus no tiene.
C. Los tres poseen ácidos nucleicos. Ya, es cierto. En los tres encuentro ácido nucleico. Dado, dice, solo la levadura presenta pared. No, la bacteria también tiene. Los tres poseen los mismos componentes celulares. ¿Celulares? Pero si el virus ni siquiera está formado por una célula. ¿Con cuál te quedas entonces? ¿Con cuál te quedas? Con la C. Los tres tienen material genético, material, ¿no? Ácidos nucleicos. Correcto, así es. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad respecto de lo que vamos trabajando, menciónelo, por favor. ¿Ya? Menciónelo, por favor. ¿Ya? Menciónelo, por favor. Profesor, Dímelo. cuando usted mencionó en la pregunta anterior, cuando la primera línea de defensa, que eran los macrófagos y los neutrófilos. No, los neutrófilos. Los neutrófilos Todo. son la primera línea de defensa. Los macrófagos también fagocitan, pero la primera línea de defensa es neutrófilo solamente. Ah, ya. O sea, Uh-huh. ambos fagocitan. En realidad, todos fagocitan, pero los grandes fagocitadores son neutrófilos y macrófagos. Y quienes no fagocitan, porque ya están especializados en una defensa humoral, en una defensa inmunitaria vía anticuerpos, una defensa química, son los linfocitos. Ellos ya no fagocitan. Son los únicos que no fagocitan. Todos los demás fagocitan, pero los grandes fagocitadores, repito, macrófagos y neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, siguiente entonces. 895. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Respecto a las evidencias biogeográficas de la evolución. Ojo, evidencias biogeográficas. ¿Recuerdan ustedes esta idea de evidencia biogeográfica? Eso era una de las evidencias evolutivas, ¿sí o no? Ya, correcto. Y una evidencia biogeográfica sería entender que un organismo, conforme se ha ido desplazando, distribuyendo hacia nuevas áreas geográficas, ha sido entonces sometido a nuevas condiciones y ha tenido que irse adaptando, por consiguiente se ha ido modificando. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, leamos los enunciados para ir viendo. A ver. Dice, letrita A, todo ser vivo tiene varios lugares de origen. ¿Cómo que varios lugares de origen? No, pues, no tendríamos varios lugares de origen. Tendríamos uno solo, pero a partir del cual nos hemos ido desplazando, moviendo, ¿no? Y adaptando. B, cuando disminuye la población, los individuos se dispersan. Eso podría ser cierto, ¿no es cierto? Pero no tiene nada que ver con evidencias biogeográficas, pues, ¿no? A ver. Luego dice, los cambios climáticos no son causa de extinción. A ver, repito, los cambios climáticos no son causa de extinción. A ver, un momentito. Este, sí son causa de extinción, eh, están relacionados con evidencias biogeográficas, sí, pero en todo caso
no sé, no creo que nos dé una idea correcta y directa de lo que es una evidencia evolutiva, ¿no? Hablar de cambios climáticos y extinción. Profesor, ¿podría ser la B? Espérame, que terminemos de ver todas las alternativas, ¿no? Porque todavía no sé cuál es la D y la E, aún no leo. D dice, las barreras geográficas impiden la dispersión de las especies. Ya podrían ser, pero a veces las barreras geográficas son superadas, ¿ah? Y luego dice, los seres aislados ya no se especializan ni se diferencian. Recuerden, el enunciado nos pide encontrar, ¿no es cierto?, un enunciado o una frase, ¿no es cierto?, que esté ligada con una evidencia biogeográfica. Recuerden que las evidencias biogeográficas son aquellas, repito, que nos muestran cómo, conforme nos hemos ido desplazando, conforme hemos ido cambiando geográficamente nuestra ubicación, también nos hemos ido modificando. Eso es una evidencia biogeográfica, ¿ya? Entonces, la que más suma con respecto a estas ideas de evidencias biogeográficas sería precisamente que las barreras geográficas impidan la dispersión de las especies. Es decir, si permaneces en un solo lugar, ¿no es cierto? Por eso es que en este lugar, al estar en esta zona, no te has ido modificando, has permanecido bajo las mismas condiciones. Pero si te hubieras desplazado a otras, como ocurre con varias especies, al pasar a nuevas áreas geográficas, sometidos a nuevas condiciones, se producen nuevas adaptaciones. ¿De acuerdo? Siempre les digo, una muestra de evidencia biogeográfica es el hecho de que usted vea, ojo, miren, Profesor, cómo nosotros tenemos profesor, aquí, dímelo. mm, las barreras geográficas no separan, o sea, una misma especie en dos y las especies que están y esas especies que están separadas por una barrera geográfica empiezan a especializarse según cada zona en la que estén. Así es, esa es una evidencia biogeográfica. Entonces la D no dice lo opuesto o también podría hacer eso. Por eso te digo, ¿qué hacen las barreras geográficas? Son las que limitan a una población en un lugar e impiden que obviamente se produzcan estas distribuciones en otras áreas y por consiguiente nuevas adaptaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos nosotros las especiaciones simpátricas. Las simpátricas. ¿Recuerdan lo que era una especiación simpátrica y alopátrica? Las simpátricas conllevaban una barrera geográfica. No, al contrario, no contienen una barrera geográfica. Las que sí, o sea, mejor dicho, las alopátricas son aquellas que sí toman en cuenta factores geográficos, es decir, han sufrido aislamientos geográficos y ahí se va a producir una especiación alopátrica. Quienes no han tenido aislamientos geográficos, por eso les digo aquí, la barrera geográfica sería la que impida y entonces obligaría a especiaciones simpátricas. Alopátrica es la que considera un aislamiento geográfico. ¿De acuerdo? A ver, vamos con la siguiente. 896. Los principales responsables del aumento en las emisiones de CO2. Ojo, principales responsables del aumento en CO2. Traen como consecuencia el calentamiento global. A ver, primero quiero que me digan cuál es el orden de estas tres ideas, que me imagino las debes tener claras, ¿no? A ver, vamos a ver. Pregunto, ¿en qué orden van estas ideas? Calentamiento global, ¿ya? Calentamiento global, luego el efecto invernadero, y después el cambio climático. Dígame usted.
el cambio climático. ¿En qué orden van? ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? ¿Quién es tercero? El cambio climático. El cambio climático, ¿qué es? ¿El último, el primero, el intermedio? Primero, O sea, para ti el orden sería, a ver, déjame entenderte, este sería el 1. ¿Cuál sería el 2? el efecto invernadero. Disculpe. Ya. Y este sería el 3. ¿Alguna otra propuesta? ¿Alguna otra idea? ¿O esa todos la secundan? A ver, Jimena dice que primero es el efecto, luego el calentamiento y después el cambio. Francisco también dice efecto invernadero, calentamiento y cambio climático. Yo pensé que era, o sea, porque debido al cambio climático afecta, la redundancia, afecta el efecto invernadero normal que hay en la Tierra, lo cual ocasiona el calentamiento global. A ver, la situación va muy bien como varios lo han mencionado. El primero en impactar es el efecto invernadero. Este es el que causa el calentamiento global, el cual a su vez produce un cambio climático mundial. ¿De acuerdo? Ahora, por eso les decía, nuestra preocupación inicial es con respecto a quién. Nuestra preocupación inicial es con respecto a quién, al efecto invernadero. Porque basta que se detone este efecto invernadero, basta que se presente este efecto invernadero, ¿no es cierto? Se produce el efecto invernadero e inmediatamente todo lo demás es un efecto dominó. O sea, se produce efecto invernadero, por consiguiente tendremos calentamiento global y digamos, a continuación vendría el cambio climático. ¿De acuerdo? Pero el efecto Ahora, invernadero no regula la temperatura normal que estaba en la Tierra. ¿cómo? No o sea, el efecto invernadero no mantenía la temperatura normal del planeta. Así es, así es. Ok. Nosotros tenemos y necesitamos de un efecto invernadero en el planeta Tierra. El problema que está ocurriendo es que nosotros estamos exacerbando. Por eso, aquí, precisamente, si te das cuenta, ¿cuál es el enunciado? Dice, el aumento en las emisiones de CO2, ¿no es cierto? Este aumento es el que genera entonces un efecto invernadero por encima del que necesitamos. Estamos generando un calentamiento global por encima del que necesitamos. Y esto está terminando por generar una alteración climática mundial. Por eso nos preocupa exacerbar el efecto invernadero que tenemos. Por eso nadie dice que no deba haber CO2 en la atmósfera. Nadie dice, no, hay que eliminar el CO2. No. Nuestra preocupación es el incremento. El incremento, porque eso está exacerbando el efecto invernadero que de por sí la Tierra lo tiene y lo necesita. Y no solo la Tierra, nosotros también. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde hablamos de los famosos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Que los llaman así, GEI, gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los principales? Ahí viene toda una lista, pues, ¿no? Correcto. Y ahí vienen justo algunas diferencias y discusiones al respecto. Muchos hablan de que es el CO2 el primer gas de efecto invernadero, luego vendría el metano,
Luego vendría, miren, miren, el vapor de agua. ¿Qué? Sí. Y luego vienen los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, luego vendrían los clorofluorcarbonos, que también, sí, también son de efecto invernadero, muchísimo menos, obviamente, que el CO2 y el metano y el agua, pero ahí están. E inclusive el propio ozono troposférico, no el ozono estratosférico, no el que está en la estratosfera. Yo estoy hablando de la troposfera. Troposfera es la porción de la atmósfera que está en contacto con el suelo, ¿no? Entonces ahí tenemos. Vean ustedes, toda, ¿no es cierto? Toda la diversidad de los gases de efecto invernadero. El primero, el que más nos preocupa obviamente, es este de aquí, en el cual la humanidad pues se anda sumando, ¿no?, bastante al respecto. Nosotros somos, como dice la pregunta, los principales responsables del aumento de las emisiones de CO2 que trae como consecuencia el calentamiento global en los últimos años son, bueno, tienen que ser los países más industrializados, pues. ¿Quiénes son los más industrializados? Sudamérica, no seas malo. Países en vías de desarrollo, no tanto. Europa Central y África, no. Lejano Oriente, Japón y Oceanía, no. Los países que industrializados. Ellos son los principales emisores. ¿De acuerdo? Si tuviéramos que acusar y poner, ¿no?, nombres, pues obviamente está Estados Unidos, está China, está Europa misma en general, porque hay varios países que son grandes emisores, ¿no? Y Japón también, ¿no? Así es. Son los países más industrializados que tenemos, son los grandes emisores de CO2. Listo, 897 dice, es el método más adecuado para la conservación de suelos. ¿Cómo crees tú que podríamos conservar suelo? A ver, ¿cuáles son las técnicas de buen y de mal manejo para el suelo? Repito, técnicas de buen y de mal manejo para el suelo. ¿Cuáles son? Técnicas de buen manejo, técnicas de mal manejo. A ver, yo voy colocando la técnica y tú me dices si es de de buen o mal manejo, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, Fiorella nos pone uno. Los fertilizantes orgánicos, ¿no? Fertilizantes orgánicos. Ya, ¿esto qué es? ¿De buen o mal manejo? Fiorella, ¿es de buen manejo o de mal manejo? De buen manejo, correcto. Aide nos habla rotación de cultivos. ¿Eso también es de buen o de mal manejo? De buen manejo, correcto, correcto. Así es. Fátima dice monocultivo, mala técnica. Entonces pongamos por acá los de las técnicas de mal manejo. Monocultivo. Ya está. Otra técnica de buen o de mal manejo, a ver, dígamelo. De buen o mal manejo, a ver. ¿Pesticidas sintéticos? Ya, pero ¿cuál es la técnica de buen o mal manejo ahí? Dígamelo. El uso de pesticidas. Ya. Azufrado. Entonces, vamos a ponerlo así como técnica de mal manejo, el uso de pesticidas. ¿De acuerdo? El uso de pesticidas. Ya estamos. Otra técnica de mal manejo.
A ver, Carlos nos dice, el descanso de la tierra. Ya, ¿eso sería una técnica de buen o de mal manejo, Carlos? El exceso de riego, una técnica de mal manejo. Ya, ¿qué te parece si le ponemos así como técnica de mal manejo, ¿no? El riego por emposamiento. El riego por emposamiento. Ujú. O excesivos riegos, ¿no? Ahora, Miguel, aburrido ya, él quiere responder nada más. Bien, Miguel, espéranos entonces, ¿ya? Si no, puedes ir avanzando, ¿ah? No hay ningún problema. Avanzas y ya cuando tengas alguna pregunta te comunicas con nosotros. No hay problema. Aquí estamos nosotros profundizando un poquito en lo que tenemos que recordar. Profesor, ¿el riego por emposamiento es un método adecuado de cultivo? Hemos dicho que estamos aquí mencionando las técnicas de mal manejo. Estas son las de mal manejo. Y aquí abajo hemos puesto las técnicas de buen manejo. ¿No es al revés? Oh, perdóname. El riego por emposamiento entonces es una técnica de mal manejo. Eso lo tuvimos que haber puesto aquí abajo, ¿cierto? Sí, Tienes razón. profesor, creo que sí. Tienes razón. Listo. Entonces, ¿cuál más? El riego por emposamiento. Hay uno en el que hacen las zanjas eh, utilizando la pendiente de los cerros. Eso se llama cultivos en pendiente. En pendiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la hidroponía podría ser una técnica de buen manejo, de conservación de suelos, pero en realidad aquí ya ni siquiera usamos el suelo, ¿no? Francisco, el uso de fertilizantes, si te refieres a los artificiales, el uso no está mal. El tema es el exceso, el abuso. ¿De acuerdo? Entonces, quien genera el nitrógeno en el suelo, ojo, quien genera el nitrógeno en el suelo son los propios ciclos biogeoquímicos. Son estos microorganismos que encontramos en el suelo. Por eso el ciclo del nitrógeno, si nosotros le proporcionamos la cantidad de materia orgánica suficiente al suelo, los microorganismos van a poder descomponerlo y ofrecérselo a las plantas. Pero si no cuidamos eso y de frente le ponemos la urea para que tenga el nitrógeno necesario a la planta, entonces terminamos destruyendo toda la cadena alimenticia, toda la biodiversidad del suelo, y entonces el suelo por sí mismo ya no será capaz de poder proporcionarle a las plantas el nitrógeno necesario. ¿Ya? El sobrepastoreo es otra. La deforestación, la quema de rastrojos, ¿ya? Entonces, ¿qué otra técnica de buen cultivo tenemos? Los surcos a nivel, o en todo caso, ¿no es cierto?, las terrazas, ¿no?, para cultivar. Profesor, los andenes, no sé si es el cultivo en pendiente Lo o... acabamos de decir, surcos a nivel o las terrazas. Un andén es una terraza de formación lenta. Es una Ah, técnica de buen manejo en contra de hacer los cultivos en pendiente. ¿De acuerdo? Otra técnica de buen manejo, en lugar de usar pesticidas, es utilizar un control integral de plagas para no estar usando pesticidas, ¿no es cierto?, fungicidas, etcétera. ¿Ya? Muy bien, entonces, el método más adecuado para la conservación de suelos, dice, retirar malezas y arbustos que crecen espontáneamente. No, porque eso dejaría el suelo sin cobertura y facilitaría la erosión. Luego dice, repoblar las laderas en terrazas con especies arbóreas y arbustos nativos. Podría ser, para evitar la erosión.
y mantener la cobertura del suelo, podría ser. Introducir plantaciones masivas de árboles foráneos, no, pues foráneos no, tendrían que ser árboles Nativos. nativos, claro. Quemar grandes extensiones de bosque, no seas loco, pues, ¿no? ¿Cómo va a ser eso una técnica, ¿no?, de conservación de suelo? Y luego dice, introducir ganado caprino para que se alimente de plantas invasoras. Lo Miren, malo si es que eso compactaría el suelo. compactaría el suelo y además la cabra no va a saber cuál es la planta invasora y cuál no es. La cabra come todo lo que encuentra. Así que estos señores lo que hacen es compactar el suelo y dejar el suelo sin cobertura. Lo dejan totalmente libre, facilitando la erosión. ¿De acuerdo? Francisco dice que sabe entrenar cabras. Ahí está el doctor, sí es un maestro, ¿eh? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Claro, la idea es repoblar laderas en terrazas, ¿no? Ahí está, miren. Tengo laderas con terrazas y arbustos nativos. Perfecto. ¿Listo? Esa es. La gente está viendo mucha televisión, por lo visto, ¿ah? Están muy distraídos ahí. Moisés, el otro entrena cabras, no sé. Vamos, admisión del año 2000 dice, a ver, cuando comemos caña de azúcar, la sacarosa contenida en ella es desdoblada en nuestros intestinos en... Uy, qué fácil. Dígame, a ver, dígamelo. ¿Mm? A ver, tenemos. Glucosa y fructuosa. Correcto, es un disacárido, glucosa con fructosa, ¿no? ¿Sí? clave taza. Taza. Listo. Bioelemento incorporado a la sal de cocina con el cual tu glándula tiroides elabora tiroxina. Perfecto. La Yodo. T3 y la T4 son las triyodo, tironina y tetrayodo, tironina. La famosa T3 y T4. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las dos, la T3 o la T4, es la tiroxina? ¿T3 o T4? No, Dígamelo. profesor, disculpe. Es la T4. T4, tiroxina. ¿Listo? Es yodo. Eso lo produce tu glandulita tiroides. Perfecto. 900. Dice, son organelos que relacionan sus funciones para la síntesis y distribución de proteínas en la célula. Repito, dice síntesis y distribución. ¿Cuál será? En la síntesis estará involucrado el retículo endoplasmático liso o rugoso. Dímelo. ¿Liso o rugoso? Tiene que ser rugoso por los ribosomas, pues sí o no. Claro. Y luego para la distribución, ¿quién? Claro, Aparato de aparato Golgi. de Golgi. Excelente. Vean que la pregunta dice síntesis y distribución. Síntesis y distribución. Entonces, eso es lo que debe de tener ¿no?, cuidado en la lectura. No solo hablan de síntesis, sino también de distribución. Porque si solo hablara de síntesis, entonces ahí la respuesta sería otra, ¿no? En la síntesis, ¿quiénes están involucrados? Están involucrados el retículo endoplasmático rugoso y el propio ribosoma. Pero cuando dicen distribución, ya la cosa cambia. El ribosoma no se encarga de la distribución. El que se encarga de la distribución es el aparato de Golgi junto con el propio retículo. ¿Listo? 901. Es una estructura presente en células eucariotas y ausente en procariotas. A ver, sin leer los enunciados. Mencióneme, por favor, rápidamente una lista de elementos que yo
encontraría en un eucariota y no estaría en procariota? Rapidito. A ver, te leo. Dímelo. Histonas. ¿Perdón? Histonas. ¿Ribosomas? Histonas. Histonas. Muy bien, ¿qué más? Histonas, ¿qué más? Dímelo. Citoesqueleto, muy bien, ¿qué más? Citoesqueleto, los microtúbulos están dentro del citoesqueleto, no se pasa. ¿Qué más? Endomembranas, ¿te parece? Por ahí dijeron núcleo, ¿no es cierto? Y Fátima también decía carioteca, etcétera. ¿Qué les parece si de frente varios pájaros de un solo tiro? Endomembranas. Listo. Otra más. ¿No hay más? Sí. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Ya? ¿No? ¿Nada más? Uy, Ribosomas 80. ¿Ese? claro. Eso sí. Eso sí. ¿Ya? Por supuesto. Eso es lo que encuentro exclusivamente en eucariotas y no habrá en procariotas. Busquemos esto entonces ahora en las respuestitas. A ver, vamos a mover esto por acá. Ribosomas, así, tal cual, no puede ser, porque ribosomas tienen los dos. Pared, tienen, ¿no? En los dos puedo encontrar. Cromosomas, a ver, cromosomas forman los dos, ¿de acuerdo? Cromosomas forman los dos, ¿ya? Flagelo tienen los dos, ¿ya? Flagelo tienen los dos. Solo que el material del cual están hechos es diferente, ¿correcto? Al igual que el cromosoma. Cromosoma tienen los dos, pero los cromosomas en procariotas no tienen histonas y en eucariotas sí tienen histonas. Ya, muy bien, pero forman cromosomas. Y en el caso del nucleolo, eso sí, solamente está en eucariotas. En procariotas no hay. ¿De acuerdo? En procariotas no hay. Nucleolo. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería. Siguiente, 902. Semejanza entre vegetal y bacteria. Repito, semejanza entre vegetal y bacteria. Pared celular. ¿Poseen pared los vegetales y las bacterias? Sí. El tamaño, no, de hecho que las vegetales son más grandes, ¿no? Lisosomas no tiene ninguna. Vacuolas solo tiene vegetal, bacteria no tiene. Y plastidios solo tiene vegetal, bacteria no tiene. Entonces tendría pared celular, correcto. ¿Ya? A pesar de que el componente es diferente, ¿ya? A pesar de que el Profesor, componente es distinto, pero al fin y al cabo los dos presentan pared. profesor, 903, dímelo. profesor, algunas bacterias pero hacen fotosíntesis, tendrían cloroplasto, ¿verdad? No, porque las bacterias son procariotas y los procariotas no tienen organelos. ¿Y dónde hacen fotosíntesis? En sus mesosomas y citoplasma. Repito, en sus mesosomas y en el citoplasma. ¿De Ya, acuerdo? ya, profesor, gracias. Chévere. Profesor, o sea, algunas hacen fotosíntesis, como diciendo, algunas hacen fotosíntesis y alta respiración en la membrana celular de la bacteria. ¿Cómo? A ver, en limpio. No, es que me había confundido, es que los mesosomas están en las bacterias también para hacer la respiración celular. Ya, pero no la respiración. Recuerden que es una etapa de la respiración que se hace en los mesosomas. Al igual que cuando yo les digo fotosíntesis, sí, hay bacterias que hacen fotosíntesis, pero es la fase luminosa la que se desarrolla en sus membranas.
¿ya? Porque ahí es donde se ubican los fotosistemas y todo lo demás. Pero no tienen plastidios, pues. Los procariotas no tienen plastidios. ¿De acuerdo? Y aquí no nos están preguntando diferencia, sino semejanza. Por eso no podrían ser los plastidios. ¿Estamos de acuerdo o no? 903. Enzima contenida en peroxisomas y que permite degradar peróxido de hidrógeno. Uy, qué fácil. Esta es una enzima archiconocida. ¿Quién es? Es la catalasa. Perfecto. Catalasa. Muy bien. Pregunto, ¿peroxisomas presentes en animales o en vegetales? Peroxisomas ¿Plantas? en los dos. Los peroxisomas están presentes en ambos. En ambos. ¿De acuerdo? En los dos. Los glioxisomas están solamente en plantas y los lisosomas solo en animales. ¿Ya? Así es. 904. Secuencia lógica para completar la síntesis de una proteína. Repito, secuencia lógica para completar la síntesis de proteína. Eso ya lo sabíamos, ¿ah? Para construir una proteína necesito transcripción y traducción, ¿sí o no? Ya está. En la transcripción, ¿qué cosa se construía? El ARN, ¿qué? Mensajero. Luego este ARN mensajero va al citoplasma y trabaja con el ribosoma y los ARNs de transferencia para la traducción y construir el polipéptido. ¿Listo? A ver, ¿cuál sería la secuencia entonces? A dice ADN nuclear, ARN nuclear y nucleolos. ¿Mm? ARN nuclear de transferencia, ¿qué? ARN mensajero citoplasmático, ARN de transferencia. Luego dice ADN, ARN mensajero, ARN de transferencia, ribosomas. Oh, eso ya está mucho más completo, ¿sí o no? Partimos del ADN transcribiendo, producimos el ARN mensajero y luego con los ARN de transferencia y los ribosomas construyo una proteína, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Dado. ¿Listo? 905. Meiosis. La división meiótica 1. A ver, dímelo. Meiosis 1. Produce ¿cuántas células hijas y con qué carga genética? Meiosis 1. Meiosis 1 produce 2 células. Correcto. 2 células haploides. Y pregunto más, por favor. ¿Con cromátides simples o dobles? ¿Con cromátides Dobles. simples o dobles? Dobles. Dobles, correcto. Así es. ¿Ya? Meiosis 1 produce 2 células hijas haploides con cromátides dobles, o sea, cromosomas dobles. ¿Ya? Así es. 906. Dice 906. 906. En la digestión, proceso de transformación de los alimentos en sustancias que pueden ser absorbidas. El término absorción, ¿qué significa? Formación de sustancias solubles en el agua, eliminación de sustancias inútiles, aprovechamiento de sustancias, paso de las sustancias digeridas ¿a dónde? A la sangre. Esa es la idea de absorción. El paso de los nutrientes del tubo digestivo a la sangre. A la sangre.
¿Me puede hacer recordar, por favor, usted, cuáles son los nutrientes que no se absorben a la sangre? ¿Cuáles son? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Qué? ¿Sales minerales? Sales minerales se absorben a la sangre. Hay unos nutrientes que en el tubo digestivo no los absorbemos directamente a la sangre. No, 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 no. No se absorben a la sangre. Los lípidos. Kilomicrones. Lo que se absorben son kilomicrones, señores. No se absorben ácidos grasos solos. No se absorben triglicéridos solos. Se absorben kilomicrones. Kilomicrón. Eso es lo que se absorbe a la linfa. A la linfa. Posteriormente irá a la sangre. Oh, sí, claro. Posteriormente. ¿Ya? Recuérdenlo, por favor. 907. Dice, el follaje que podemos observar en los musgos, helechos y coníferas representa la fase dominante respectivamente. Repito, el follaje que podemos observar en los musgos, helechos y coníferas. A ver, cuando usted ve un musgo, una plantita de musgo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que observa usted? Ya lo habíamos dicho nosotros, pero sería bueno que lo aclaremos. A ver, veo un musgo. ¿Qué observas ahí cuando ves el musgo? Dime, ¿el gametofito o el esporofito? Cuando usted ve una planta de musgo, ¿qué observa usted? ¿Gametofito o esporofito? Dígamelo. Dígamelo. El gametofito. Perfecto. Matías, es el gametofito. Jason, es el gametofito. Cuando usted ve una planta de musgo, eso que llamas planta es el gametofito, es haploide. Cuando ves una planta de helecho, ahí sí lo que estás viendo es el esporofito. Y cuando ves una conífera, llámese un pino, una araucaria, una tuja, etcétera, lo que estás viendo también es un gametofito, no, un esporofito. ¿De acuerdo? Entonces será gametofito, esporofito, esporofito. ¿Dónde está eso? ¿Qué clavecita? La A. ¿Es correcto? ¿Están recordando bien esto de gametofito y esporofito? No se olviden que el gametofito es la estructura haploide y el esporofito es la estructura diploide. ¿Cierto? Ya está. 908. El primer criterio para la clasificación de los seres vivos en los reinos Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. ¿Cuál fue? Si tenían pigmentos. El primer criterio, ¿cuál fue? El primer criterio para separarlos, ¿cuál fue? ¿Tejidos? Ojo, el primer criterio, ¿cuál fue? Procariota, eucariotas. No sé si me estoy dejando entender. Procariota y eucariota. Procariota y eucariota. El tipo celular, correcto. Por eso es que él le agarró y dijo, como bueno, los Monera, aquí están todos los procariotas, ya muy bien. El resto son eucariotas. Ya, ahora, esos eucariotas hay que dividirlos a su vez de acuerdo a la organización tisular que tengan y al tipo de nutrición. ¿Me dejo entender? Pero lo primero, así como hablas tú, lo más primero que se utilizó, ¿qué fue? El tipo de célula. Si son procariotas o eucariotas.
Ese es el primer criterio. El tipo celular. 909. ¿Qué característica de los seres vivos les permite acomodarse, repito, qué característica de los seres vivos le permite acomodarse a los requerimientos, ¿de acuerdo?, del ambiente, cambiando su estructura, funcionamiento, conducta, para posibilitar sus... ¿Qué regalo de pregunta? No te pases. A ver, dígame. Adaptación. Obvio, pues es un regalo esa pregunta, ¿no? Adaptación. Correcto, muy bien. 910. A ver, 910. El agujero creciente en la capa de ozono, constituye un peligro en el planeta debido a que permite. A ver, ¿cuál es el problema del agujero, ¿no?, en la capa de ozono? Que dicho sea de paso, ya está prácticamente resuelto este problema, ¿no? O sea, ambientalmente hablando, ya los agujeros en la capa de ozono se han reducido muchísimo, se siguen reduciendo y probablemente en unos 5 a 10 años más ya no estén presentes, ¿ya? Claro, si todo sigue supuestamente mejorando como está. Pero ¿cuál es el problema de estos agujeros en la capa de ozono? ¿Por qué nos preocupó? Por el paso de la radiación ultravioleta. Esa es la idea. Esa es la idea. El paso de radiación ultravioleta sobre todo. Ultravioleta. ¿Dónde está esto? A ver. El ingreso de ozono, el paso de la radiación ultravioleta a la superficie terrestre. Perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Por qué nos preocupa la radiación ultravioleta que llegue aquí? Porque es mutagénica, pues. ¿De acuerdo? Carlos, sí, así es. Así es. Llega en cantidades muy bajas, llega, ¿no es cierto? Y podríamos decir que si el ozono funciona bien, esta capa de ozono absorbe la mayor cantidad de tal manera que lo que pase a la superficie para nosotros no sea tan inicua, no sea tan dañina. Pero el problema es que si tenemos grandes forados o una disminución en la capa de ozono, pasaría tanta radiación ultravioleta que ya para nosotros sería prácticamente imposible poder estar al aire libre. Porque la cantidad de radiación ultravioleta sería muy alta y altamente mutagénica, pues, ¿no? A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Así es. 911. A ver, 911. Dígamelo. 911. A ver. Una forma de protección del suelo contra la erosión hídrica. Contra la erosión hídrica. Ojo, contra la erosión hídrica. Profesor, entonces esa pregunta se refiere a un método mejor que la que causa la erosión hídrica. Claro, por eso dice protección del suelo. Es un método de conservación del suelo para evitar erosión hídrica, dice. La rotación de cultivos es una técnica de protección del suelo, sí, pero no para evitar erosión hídrica, pues. El uso de abono orgánico es una técnica de protección del suelo, sí, pero no para protegerla contra erosión hídrica. La andenería, sí, es una técnica de protección del suelo y que evitaría una erosión hídrica. ¿Me dejé entender? Claro. Tengan cuidado porque técnicas de protección del suelo, todas están ahí. Todas las que han puesto, ¿de acuerdo? Son técnicas de protección del suelo. Todas las que han puesto ahí. Pero la que Pero
Está en Lo contra que de nos, la... claro, lo que nos pedían era la técnica de protección, pero contra la erosión hídrica. Entonces, contra erosión hídrica es la andenería, porque evita, ¿no es cierto?, que el suelo sea alterado, erosionado. Vamos, 2001-1. ¿De acuerdo? (912) dice, entre, ¿no es cierto? Entre las proteínas que cumplen función estructural. Uy, a ver, dígame, ¿cuáles crees tú que son funciones estructurales ahí? ¿Cuáles son proteínas estructurales? El colágeno y las histonas. La albúmina es una proteína ¿con qué propósito? En la De letra A dice reserva. colágeno y albúmina. ¿El colágeno es estructural? Sí, pero la albúmina es de Reserva. reserva. Correcto, de reserva. ¿De origen vegetal o animal? La albúmina. Animal. ¿Y cuál es la proteína de reserva vegetal? ¿Cuál es la proteína de reserva vegetal? La glutelina, perfecto. ¿De acuerdo? Así es. La glutelina o el gluten. Ya está. Dice, entre las proteínas que cumplen función estructural. Estructural, entonces, a ver, colágeno, albúmina no va. La Z dice elastina, es estructural, pero albúmina nuevamente no va. La AA dice enzimas, esas no son estructurales. La queratina sí. W dice colágeno, esa es estructural, y la histona también es estructural, la que forma los nucleosomas. ¿Se acuerdan, no? La llamada cromatina o cromosomas. Y la C dice histonas. Muy bien, esas son estructurales, pero las alfaglobulinas, esas son anticuerpos, esas son de defensa. Entonces, ¿cuál cumple? ¿Cuál cumple? W, ¿sí o no? W. 913. En la molécula de clorofila encontramos como átomo central, como uno de los átomos importantes, Magnesio, profe. el magnesio. Perfecto. ¿Y dónde encontrarías cobalto? Cobalto, ¿dónde encontrarías cobalto? En la vitamina B12. ¿Y hierro, dónde encontrarías? Hierro, ¿dónde encontrarías? En los eritrocitos. No, en la hemoglobina. En la hemoglobina. O sea, siendo más precisos, es cierto que estarían en los glóbulos rojos, sí, en los eritrocitos, pero quien tiene el hierro estructuralmente es la hemoglobina. ¿De acuerdo? Cloro, ¿dónde encontrarías? Ácido clorhídrico, cloruro de sodio, ¿no? Así es. Listo. Vamos. 9-14. Con respecto a meiosis, señale lo correcto. Ojo, meiosis, nos están hablando de meiosis, ¿no? Ya sabes, meiosis 1, 2, ¿no? Etcétera. A ver. Luego de meiosis 1 se obtienen células diploides. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Terminó meiosis 1 y dice que tengo células diploides. ¿Qué opinas? ¿Es verdadero o falso? ¿Ah? Terminó meiosis 1, pregunto. ¿Obtengo células diploides o haploides? Haploides. Haploides, entonces esto es falso. B. En meiosis 1 encontramos emigrando cromosomas homólogos. ¿Qué opinas? En meiosis 1, ¿emigran cromosomas homólogos? Aló, ¿estás ahí, no? Meiosis 1, ¿emigran cromosomas homólogos? Claro que sí. ¿Anafase 1 no separa cromosomas homólogos? Perfecto. Burrito tiene razón. Entonces ahora veamos, a ver. Sigamos con las demás.
casita. Dice, anafase 2, ¿se produce citocinesis? No, las citocinesis son en telofase. En telofase. Luego dice, el crossing over se realiza en telofase. No, ese Fase crossing 1. over ocurre en profase 1. Y luego dice, no produce variabilidad. ¿Qué te pasa? Si meiosis esa es la esencia, la producción de variabilidad. Entonces, ¿con cuál te quedas? Burrito, ¿sí o no? Con esta de aquí. Claro. Separación de cromosomas homólogos en meiosis 1. Perfecto. Perfecto. Listo. Vamos con la siguiente. Dice, 915, ¿ah? 915. La mayor productividad primaria a todo esto, ¿qué cosa es productividad primaria? ¿Qué es productividad primaria? Se lo he mencionado cuando hicimos ecología, pero en todo caso lo reitero. Anota, Anita, anota. Productividad primaria es la cantidad de materia orgánica. Repito, cantidad de materia orgánica. Por tercera vez lo digo, es la cantidad de materia orgánica que elaboran los productores en un ecosistema. Cantidad de materia orgánica que elaboran productores en un ecosistema, ¿no? En una cadena trófica, en un ecosistema. ¿Listo? Entonces, mi pregunta es, me están diciendo, mayor productividad primaria. ¿Dónde crees que habrá mayor productividad primaria? ¿Donde haya menos productores o más productores? Más productores. Obvio, microbio. Entonces, ¿cuál será? A ver, ¿en un desierto? ¿En los mares profundos, dice? ¿Un bosque de coníferas? ¿Un bosque tropical? ¿O en los consumidores secundarios? ¿Cuál será? ¿Cuál crees tú? Obvio, Matías, perfecto. Tropicales. Un bosque tropical, claro que sí. Los bosques de coníferas son bosques muy homogéneos, son bosques bonitos pero aburridos, ¿no? Muy homogéneos, muy faltos de diversidad, ¿ya? En cambio, un bosque tropical, olvídate. La vida está por doquiera que vayas. ¿De acuerdo? Listo. 9:16. En la producción de la enzima lactasa. Un momentito, la lactasa, ¿esa no es una disacaridasa? ¿Y quién secreta las disacaridasas? ¿Quién las produce? ¿En qué secreción están? ¿Saliva? ¿Jugo pancreático? ¿Jugo intestinal? ¿Bilis? ¿Jugo gástrico? ¿En dónde están las disacaridasas? En el jugo intestinal. Bien, perfecto. Así es, Matías, pero era en el jugo intestinal. Bien, ahí se encuentran las disacaridasas. Entonces, si me preguntan por esta lactasa, entonces, ¿dónde debe trabajar? En el intestino delgado. Correcto. ¿Todo bien? 9:17 entonces, 9:17. A ver. Las células primitivas son llamadas procariotas, ¿por qué? ¿Por qué se les llaman procariotas? A ver, ¿porque carecen de membrana nuclear? Sí, es cierto, no tienen endomembrana. ¿Porque carecen de mitocondrias? Es cierto también. ¿No presentan membrana celular? Falso, sí tienen. ¿Presentan mesosomas? Sí, es cierto. ¿Carecen de ADN? Falso, sí tienen. Entonces, ¿por qué se les llaman procariotas? Recuerda, cario es núcleo. Cario es núcleo. Y procariota quiere decir antes de la aparición de un núcleo. Entonces, lo fundamental del término procariota es la carencia de membrana nuclear, o sea, de endomembranas. ¿Me dejé entender? Clavecita A. 9:18, vamos, dale. Profesor, Dime. pero las procariotas también no carecen de mitocondrias.
Señorita, pero acabo de decir, Diosito, tú vienes a una dimensión, ¿cómo es? Te acabo de decir, y justo he dicho una por una las claves. Una por una. Le dije, la A, ¿carecen de membrana nuclear? Le dije, sí, es cierto. B, ¿carecen de mitocondrias? Te dije, es cierto, no tienen mitocondrias. C, ¿no presentan membrana celular? Falso, sí tienen, te dije. D, ¿presentan mesosomas? Es cierto. E, ¿carecen de ADN? Falso, sí tienen. Y entonces por eso te dije, volvamos al enunciado. Me están preguntando el término procariota. Dice, las células primitivas son llamadas procariotas. Entonces, por eso les dije, vayamos al término, analicemos la palabra procariota. Cario es núcleo y pro antes. La construcción del término procariota se hizo pensando en que no tenía envoltura nuclear. Por eso no hay un núcleo definido. A partir de eso nosotros ya tenemos un montón de otras características ciertas, pero te están preguntando por el término procariota. No te están diciendo cuál de estas es característica verdadera o falsa con respecto a procariotas, porque hay varias verdaderas, como tú te acabas de dar cuenta. El enunciado dice, las células tal son llamadas, ¿por qué se les llaman procariotas? El término procariota, por eso te digo, responde a la ausencia de, el término mismo lo dice, sin núcleo. Entonces, la carencia de membrana nuclear es la característica que alude el término procariota. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profesor, gracias. Chévere. Disculpe la molestia. No, no hay ninguna molestia. Solo que, escúchenme muchachos, si de mi parte a veces escuchan que yo les digo las cosas de frente, no es porque, no sé, hay alguna animadversión, sino que la cosa es así, te las digo de frente, porque de frente es como creo que las cosas se deben decir siempre, ¿no? Entonces, si yo te veo que no estás atendiendo, te lo digo. Y si veo que estás atento, bacán. Y si yo acabo de explicar y no me dejé entender, pues dímelo también tú, chévere. De eso se trata, ¿ya? Matías, ¿cómo que doy miedo? Por favor. No, miedo te va a dar el examen de admisión. Eso te va a dar miedo. Te vas a hacer la pichi. Eso te va a dar miedo. Ahorita estamos entrenando, nada más. 9.18. Una célula vegetal se diferencia de una célula animal porque presenta. Lea bien. Aprenda a leer, por favor, aunque sea ahora en su vida. Te están diciendo una célula vegetal se diferencia de una animal. ¿Te has dado cuenta que si yo cambio el orden de las cosas, todo sería diferente? O sea, repito, si yo dijera, hipotético, una célula animal se diferencia de una célula vegetal porque presenta. ¿La clave sería lo mismo? Así es. Entonces, me están diciendo, una célula vegetal se diferencia de una célula animal porque presenta. ¿Qué debo buscar? ¿Qué debo buscar en los enunciados? ¿Una estructura exclusivamente animal o una estructura exclusivamente vegetal? ¿Qué debo buscar? Una exclusivamente vegetal. Excelente. Una estructura exclusivamente vegetal. Busquémosla. A. Mayor cantidad de carbohidratos, menos proteínas, menos agua. No sé si menos proteínas, pero más carbohidratos probablemente por la pared celular, ¿no? Menos carbohidratos, más proteínas y más agua, difícil, ¿no? Yo creo que estábamos bien con los más carbohidratos. A ver, más agua, menos carbohidratos, no creo. Igual cantidad de proteínas, pero más carbohidratos y más agua. Podría ser. ¿Más problemas? ¿Cómo que más problemas? Ese es tu caso, ¿sí o no? Más problemas, igual carbohidratos y menos agua. No, pues, diría más proteína seguro, ¿no? Igual cantidad de carbohidratos. Ahora, partamos de una cosa. Ya te diste cuenta que han comparado proteínas, carbohidratos y agua. Entonces definamos. ¿Quién crees tú que tiene más carbohidratos? ¿Una vegetal o un animal? La vegetal, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la pared celular, pues por la celulosa. Listo. En cuanto a las proteínas, yo creo que podrían tener la misma cantidad de proteínas. No hay problema. ¿De acuerdo? Y en el caso de las vegetales, puede darse el caso que tengan una mayor cantidad de agua, eso sí.
por las vacuolas y todo este tema, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿con cuál te quedaría? Igual cantidad de proteínas, más carbohidratos y más agua. Correcto, dado. Muy bien, muy bien. Vamos, 9:19. 9:19. Secuencia correcta de la circulación de la orina. ¿Viste? 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 Mira, así de sencillo. Así de sencillo te pregunta. Dime, a ver, ¿cuál es el recorrido de tu orina? Dímelo. ¿Cuál es el recorrido de tu orina? Uréter, vejiga, uretra. No, el recorrido es, recuerden así, el recorrido es así: cáliz primario, cáliz secundario, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. Repito, cáliz primario, cáliz secundario, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. Ese es el recorrido. A ver, dígame, ¿dónde está el correcto entonces? Dado, riñón, uréter, vejiga, uretra. No, 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 no. No sé, tú dime. No sé, si estás seguro de eso, está bien. Riñón, uréter, vejiga, uretra. Está bien. Solo que dentro del riñón están los cálices, pues sí o no. Claro, cáliz primario, cáliz secundario, pelvis renal. A eso lo están resumiendo como riñón, sí o no. Luego sale el uréter, llega a la vejiga y después va a la uretra. Dado, correcto. Así es. Muy bien. 9:20. Durante el proceso de replicación del material genético. Replicación. Al toque. ¿A dónde te lleva replicación? Ah, esto es periodo S, interfase. Muy bien. ¿Cuál es la principal enzima que interviene? Ah, pues si voy a fabricar ADN, porque voy a replicar el ADN, ¿no es cierto? Una replicación de ADN, utilizo ADN polimerasa. Repito, ADN polimerasa. ¿De acuerdo? ADN polimerasa. ¿Ya? ADN polimerasa. Ahora, esa es la más importante de las enzimas, ¿no? La ADN polimerasa. Muy bien. 9:21. En una célula vegetal, ojo, hablando de célula vegetal, el organelo más desarrollado será. ¿Cuál crees que será el más desarrollado en una célula vegetal? Cloroplasto, mitocondria, vacuola, lisosoma, Golgi. Claro, definitivamente tiene que ser ¿quién? La diferencia, ¿sí o no? Lo que no va a haber en una célula animal, pues. O sea, el cloroplasto. Claro, el cloroplasto. ¿Listo? Ya está. Vamos, vamos, vamos. Que si no, no te ganas tu almuerzo. 9:22. Dice, un ejemplo de órgano vestigial en el humano. A ver, ¿cuál crees tú que es un órgano vestigial que tengas? ¿Uñas en tu mano? ¿Pelos en tu cuerpo? ¿La rótula en tu rodilla? ¿Tu coxis? ¿El fémur? ¿Sabes cuál es el fémur, no? ¿Sabes cuál es el hueso fémur? ¿Cuál es tu fémur? ¿Dónde está ubicado el fémur? Así es, Jason. Es el hueso más largo, ¿no es cierto?, que tenemos en el cuerpo. Es el que forma el muslo, ¿no es cierto? Así es. Y el vestigial sería tu coxis, que es la porción terminal de tu columna vertebral, ¿no? La porción terminal de tu columna vertebral. Habla bien, Matías. Ahora, 9:23. ¿De acuerdo? Indique los órganos que cumplen homología. Uf, por favor.
Esto a veces termina confundiendo a varios. ¿Cómo determinamos cuándo es una homoplasia y cuándo es una homología? Yo les he pedido que por favor, cuando quieran discriminar estos dos tipos de estructuras, inicie usted comparando, inicie usted definiendo cuál es el patrón anatómico, el patrón estructural, ¿no? El origen embriológico que tienen estos órganos. O sea, por ejemplo, usted dice ala de libélula y ala de colibrí. El ala de libélula, estructuralmente, ¿de qué está formado? Ah, eso es solamente su exoesqueleto, ¿no? O sea, su ala está hecha pues de quitina, ¿no? Es parte de su exoesqueleto, ya. Y las alas del colibrí, ah, no, esos tienen hueso, músculo, plumas. Entonces, dígame, ¿tienen el mismo patrón anatómico? No. Entonces, no son homologías. Pasemos de largo. Aleta de pejerrey y el miembro superior de un mamífero. Nuevamente, la aleta del pejerrey, ah, eso es una aleta que simplemente se ha modificado, ¿no es cierto?, a partir de una escama. Ah, muy bien. Pero el miembro superior de un mamífero, o sea, tu brazo, digamos, eso sí tiene hueso, músculos, piel. Ah, no, entonces tampoco tienen el mismo patrón anatómico. Ala de murciélago y el brazo del delfín. Bueno, empezando porque el delfín no tiene brazos, ¿no? Entonces yo quiero creer que aquí se han emocionado, ¿no? Nunca he visto un delfín con brazos, ¿no? El delfín tiene aletas, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, ala de murciélago. Muy bien, ¿qué cosa tiene esto? A ver, anatómicamente, huesos, músculo, ajá, piel, ya. Y el brazo del delfín, la aleta del delfín, también tiene huesos, músculos, piel. Ajá, tienen el mismo patrón anatómico. ¿Son homologías? Sí. A ver, veamos los demás. Dado, aleta de tiburón y pata de un caballo. Nuevamente, ya saben que la aleta de un pez está formada a partir de escamas, ¿no es cierto? En cambio, la pata de un caballo tiene huesos, tiene músculos, etcétera. No son homologías. Tu brazo con el ala de una mariposa. Tampoco, pues, porque tu brazo, ya viste que anatómicamente no tiene el mismo patrón que el de un ala de mariposa. ¿Cuál es el único caso de homología aquí entonces? Casita. Casita. ¿Estamos de acuerdo? Repito, por favor, cuando usted quiera definir homologías u homoplasias, concéntrese, inicie su análisis comparando patrones anatómicos. Si tienen el mismo patrón anatómico, es una homología. ¿Listo? Pero, ¿y tienen que tener funciones diferentes? No necesariamente. Pero si tienen el mismo patrón anatómico, son homologías. Ah, ya. Y si tienen patrones diferentes, ahora sí, una vez que usted ve que tienen los mismos patrones anatómicos, ¿de acuerdo? O perdón, diferentes patrones anatómicos, ya. Ahora usted tiene que ver que converjan en una misma función. ¿De acuerdo? Ahí sí, eso será una homoplasia, o lo que antes llamaban analogías. ¿Listo? Vamos, 924, perdón, 924. Señale lo correcto respecto al concepto de población. Lo correcto respecto a población. ¿Qué cosa es una población? ¿Es un conjunto de individuos? Sí. ¿Pero de diferente o la misma especie? Población. Es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un espacio y tiempo definido. Eso es una población. Repito, individuos, misma especie, mismo espacio y tiempo. Mismo espacio y tiempo. ¿Listo? Ya estamos. ¿Cuál sería entonces? Conjunto de individuos de diferentes especies, todos los mamíferos, aquellos individuos que entre ellos se pueden reproducir. C estaría bien, pero falta que sean descendencia fértil, ¿no? Pero bueno, hasta ahí podría ser.
Dado, dice, individuos no se pueden reproducir, eso no es una población. Conjunto de seres de un ecosistema, tampoco, pues eso sería una comunidad. Entonces sería letrita C, ¿no? Aquellos que se pueden reproducir entre sí. Eso es una población, ¿no? De la misma especie. 925 dice, en un espermatozoide humano encontramos los siguientes cromosomas. A ver, ¿un espermatozoide humano debe ser 2N o N? 2N o N. Haploide, N, ¿sí o no? N23, ¿cierto? Y de estos N23 deben ser 22 autosómicos y un somático, y un sexual, ¿sí o no? Repito, 22 somáticos o autosómicos y un sexual, ¿sí o no? N23 deben ser 22 autosómicos y un sexual. ¿Dónde está eso? Dado. Pues. O sea, pueden ser 22 más X o puede ser 22 más Y, ¿sí o no? ¿Listo? Correcto. Avancemos, nos queda una más. Para que te ganes tu almuerzo completo, pues, si no, no mereces, pero más que la entrada, nada más. A ver, 926. Ejemplo de disacárido y de polisacárido. Dime la clavecita. Disacárido y polisacárido. A ver, disacárido. ¿La sacarosa es un disacárido? Sí. ¿La celulosa es un Sí. Fructosa, ese no es disacárido. La lactosa no es disacárido. Almidón no es disacárido, es polisacárido. Sacarosa, Sacarosa y celulosa. correcto, ¿no es cierto? Y lactosa luego no es un polisacárido, es un disacárido. Entonces nos quedamos con clave tacita. Tacita. Elmer, me dices maltasa, suave, que la maltasa es una enzima. La maltosa es un disacárido, pero la maltasa es una enzima. Es la que degrada la maltosa. ¿Listo? Ahora, listo, la última, y nos vamos, nos queda un minuto. 927. Dice, en un laboratorio, al comparar dos ácidos nucleicos, uno tiene ribosa. Uy, si Ácido tiene ribosa, ribonucleico. tiene que ser excelente. Un ácido ribonucleico. Un ácido ribonucleico. ¿De acuerdo? Entonces, puedo afirmar que se trata de adenosín trifosfato, ácido desoxirribonucleico, ácido ribosómico, una ribosima, ácido ribonucleico. ¿Cuál sería? Lo que puedo afirmar con seguridad es que es un ácido ribonucleico, ¿no es cierto? Porque estoy comparando ácidos nucleicos. Y el que tiene ribosa es el ARN, la E. ¿Correcto? Listo. Bien, muchachos, se ganaron su almuerzo entonces. Pueden ir entonces a raspar la olla un rato, descansen y continúen con su semana. Estamos a la mitad, ¿ya? Genial. Cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar a través de los encargados que tienen por ahí. ¿Listo? Bien, nos estamos viendo entonces, muchachos. Pórtense bien y no hagan nada de lo que se puedan arrepentir, ¿ya? Gracias, profesor. Chévere, nos vemos.